Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas Revaluando la Revuelta, un proyecto que hemos llevado a cabo junto con la revista cultural del Reino Unido, Perro Negro. Desde el Instituto Cervantes de Utrecht hemos prestado a menudo atención a la historia, y este es un proyecto más dentro de esta serie de actividades basadas en la historia común de España y los Países Bajos. Hemos elegido a tres expertos, a tres historiadores que van a ser entrevistados por Juan Toledo, de la revista Perro Negro, y que van a arrojar luz sobre la historia común de nuestros dos países, y siempre con una mirada nueva y que intenta ser diferente y aportar información, aportar reflexión a este tema que es apasionante. Hoy vamos a escuchar al profesor José Manuel Santos. Nos vamos a la Universidad de Salamanca. El profesor Santos es titular de Historia de América de la Universidad de Salamanca, es director del grupo de investigación y de la base de datos Brasilis, que investiga sobre redes y circulación de personajes que tuvieron relación en el Brasil del periodo 1580-1640. El profesor Santos codirige la revista de estudios brasileños del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, del que fue fundador y también primer director. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, y sus principales líneas de investigación incluyen la historia de la Centroamérica colonial, la historia de las invasiones holandesas de Brasil, el impacto de la unión de coronas en el territorio de Brasil, la venalidad y la corrupción de los agentes administrativos de la América portuguesa y su circulación durante ese mismo periodo. Entre las publicaciones del profesor Santos destaca el libro El desafío holandés al dominio ibérico en Brasil en el siglo XVII, un libro de 2006, y es una de las obras más importantes en español sobre esta temática, si no la más importante. Su último libro publicado, por citar el último, que es de 2020, se titula Redes y circulación en Brasil durante la monarquía hispánica. En la actualidad, el profesor Santos trabaja en un amplio e interesante proyecto financiado por la Junta de Castilla y León sobre intercambios culturales, transculturación y castellanización del Estado de Brasil durante la Unión de Coronas 1580-1640, y también en otro proyecto centrado en la conquista holandesa de Salvador de Bahía en 1624. Y sin más, les dejo con el profesor Santos, al que entrevista Juan Toledo de la revista Perro Negro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tus palabras, y muchas gracias por la oportunidad de hacer este ciclo de conversaciones. Y esta es la última charla, y es un placer tener con nosotros al profesor José Manuel Santos de la Universidad de Salamanca. Y es un placer porque con él vamos a terminar el ciclo de una manera, en cierto modo, lógica. Y es como el conflicto, de alguna manera, o esa relación comercial ibérica entre España y los Países Bajos, en cierto modo, se proyecta hacia el Nuevo Mundo. José Manuel, empecemos con la tregua que pasa entre 1609 y 1621. En esa tregua aparentemente pasan dos cosas. Primero, España acepta de alguna manera ya la existencia de Holanda y de los Países Bajos como una nación, implícitamente, pero también empieza un comercio entre las dos naciones, o al menos España deja participar a estas colonias revoltosas en las empresas españolas en el Nuevo Mundo, empresas españolas portuguesas en el Nuevo Mundo. Eso cambia la relación fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bien, pues en primer lugar, muchas gracias, Juan, por Mm, la invitación y por estar aquí. Un gran placer de hacer esta entrevista y, por supuesto, también a Pilar, también que me contactó al principio. Muchas gracias y, como digo, un placer participar en esta actividad tan interesante. ujú. Bien, pues planteas ya de entrada la cuestión en un punto fuerte, ¿no? No, ni siquiera tenemos preliminares. No, sí, no, para eliminarlo, sí. Esa cuestión de Vamos, tiempo. vamos directamente al Sí, sí, grano, ¿no? claro, sí. Y a pesar de que efectivamente haya que ir a este punto, pues yo creo que para una buena perspectiva histórica sí que hace falta hacer un poquito de los antecedentes. Ok. Porque, en primer lugar, no es tan así que la relación comercial existiera solo durante la tregua o que durante la tregua apareciera una relación comercial inexistente antes. Esto no es así. De hecho, sabemos y tenemos constancia de una presencia neerlandesa bastante intensa tanto en las aguas del Atlántico como también incluso en los territorios de Asia, donde fundamentalmente los portugueses medraban desde principios del siglo XVI. Y por comentar las cuestiones que a mí más me interesan o que más me han interesado en mi investigación, pues efectivamente la presencia neerlandesa en las costas americanas la podemos trazar prácticamente ya desde los años 80 o 70 del siglo XVI. Debemos decir que efectivamente una interpretación clásica, un tanto superada ya, Mm, dice que los embargos comerciales y ya el embargo comercial que impuso Felipe II en 1585 obligaron a los comerciantes neerlandeses a buscar en América productos que previamente encontraban en la península ibérica, cuyos puertos habían sido cerrados a los neerlandeses. Por ejemplo, un producto fundamental para la economía neerlandesa u holandesa, como queramos llamarla. Yo creo que el término neerlandés es el más apropiado, pero ya mm, sabemos que el convencionalismo holandés lo usamos casi indistintamente. Por lo tanto, también yo usaré los dos. mm, Pero un componente fundamental de esa economía era la sal. Y la sal servía como un insumo fundamental de uno de los motores de la economía del Báltico y de la economía holandesa, como era la industria del arenque, mm. producto que, como bien sabes, ha sido fundamental en la historia de Holanda desde la Edad Media De la hasta Edad hoy. Media, sí, sí, sí. Hasta hoy, si uno va a los mercados de los sábados de muchas ciudades holandesas, uno ve grandes puestos de arenques y la Mm, gente se come un broche, ¿no? Un bocadillito con un arenque de manera muy frecuente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, claro, esa procura por la sal se interpretó siempre que era el hecho fundamental o el motivo fundamental por el cual los holandeses habían acabado yendo a buscar una sal que antes se encontraban fundamentalmente en Setúbal, ¿no? Los holandeses es verdad que tenían una penetración en la península ibérica tanto en el área mediterránea como en el área atlántica, pero también la tenían en los territorios del Reino de Portugal, que no Mm, olvidemos por el contexto, mm, todos esos territorios estaban en ese momento, en 1585, bajo la misma corona, es decir, Felipe II había, como decían algunos en Portugal, comprado, heredado y conquistado Portugal, ¿no? Porque al mismo tiempo que, en fin, reivindicó sus derechos hereditarios a la corona portuguesa en la crisis sucesoria de 1580, también en las Cortes de Tomar, bueno, pues sobornó a unos cuantos de aquellos procuradores portugueses y también envió a los tercios al mando del duque de Alba. Por mm, lo tanto, esa sal que los holandeses iban a buscar fundamentalmente la ciudad de mm, Setúbal, en Portugal, sí, se vieron con el impedimento de entrar allí y entonces buscaron sal en otros lugares y lo encontraron fundamentalmente en lo que hoy es Venezuela, en las costas del norte de América del Sur, en la península de Araya en concreto. Entonces, se dice que este fue el principio de esa relación, pero no podemos ser tan simplistas, ¿eh? No era una cuestión simplemente de buscar sal. Yo creo que ya desde el principio, es decir, desde finales del siglo XVI, el capital comercial holandés tenía la suficiente capacidad y el suficiente interés como para buscar los mercados del Atlántico y, por supuesto, de Asia. Tal vez les interesaban más los mercados en Asia y los productos de Asia que los mm, productos del Atlántico, pero tampoco desdeñaban esos productos del Atlántico y sobre todo el azúcar.
Y por supuesto, en la medida en la que podían, una medida en la que fuera posible, las flotas de españolas que venían desde América cargadas de plata eran también, bueno, pues en fin, un premio muy apetitoso en caso de que se pudieran atacar y conquistar algunas de ellas, cosa que en algunas ocasiones, fundamentalmente en una, ¿no? En 1628, los holandeses lograron. Es decir, que por una compleja cantidad de motivos, los holandeses habían penetrado, sí, tanto en los mercados del Atlántico como en las rutas comerciales, como en muchos de los puertos más importantes de la América del Sur, de la América Central y también de la América del Norte, menos en esta porque las posibilidades comerciales eran menores. Debemos decir que, como prácticamente cualquiera sabe, cualquier estudiante de historia de nivel básico sabe, las coronas, tanto española como portuguesa, y a partir de 1580-81, ya las dos unidas, establecieron exclusivos para el comercio con América. Solo los naturalizados españoles y, en teoría también naturalizados portugueses para la América portuguesa, podrían comerciar con las posesiones españolas y portuguesas en América. Lo cual no quiere decir que se excluyera absolutamente a los extranjeros. Esto nunca ocurrió, ¿eh? Yo creo que sería faltar a la verdad decir que esos exclusivos comerciales fueron impuestos de manera totalmente eficiente en la época. Pensemos que hoy hay evasión fiscal y evasión aduanera y tráfico de armas y tráfico de drogas ilegal cuando tenemos sistemas de monitorización tremendamente avanzados. Sofisticados. Claro, imaginemos cómo era la cosa en el siglo XVI-XVII. Era Claro. prácticamente imposible monitorizar todo esto. Entonces, gracias a esto, gracias a que efectivamente muchas de las poblaciones locales también estaban interesadas en romper este monopolio que muchas veces no era bueno para los productores, porque los productores al final en un mercado cerrado tenían una rigidez de precios mayor, pues acabaron comerciando también con estos comerciantes de origen neerlandés, que en muchos casos también eran cristianos nuevos. Esto hay que decirlo también porque es interesante, porque hablamos mucho del comercio holandés y del comercio neerlandés en general, en el sentido de que eran naves efectivamente que estaban siendo construidas y que salían fundamentalmente del puerto de Ámsterdam, pero muchas veces los capitales que estaban detrás eran capitales de judíos sefarditas, muchos de ellos cristianos nuevos que habían salido de la península ibérica y habían recalado en el territorio de Holanda, que efectivamente al menos allí ellos se veían libres de la Inquisición y con una tolerancia mayor. Entonces, quiero hablar contigo sí, sobre el judaísmo en un momento, pero sí, quiero tocar sobre uno de los productos, el azúcar. Tú estás hablando de la sí, sal, pero entonces el azúcar se convierte en algo fundamental para el comercio, lo que llamarían la Nueva Holanda, ¿no? sí. Porque, y esas posesiones holandesas en Brasil. Efectivamente, por rematar la respuesta a la pregunta anterior y enlazarla con la que me estás haciendo ahora, tendría que decir que en ese periodo, 1609-1621, lo que se produce es un incremento del comercio, no el nacimiento del comercio neerlandés. Hay un incremento importante. Se llega a decir que 2/3 de los barcos que transportaban azúcares de Brasil eran neerlandeses. Hay algunos que consideran esto exagerado. Lo curioso de esta cifra es que esta cifra se dio en el siglo XVII y no la dieron los portugueses ni la dieron los españoles, la dieron los propios neerlandeses. Y te cuento por qué. Hubo un momento muy interesante y es que en 1621, cuando se acaba la tregua, se produce casi al mismo tiempo la fundación de la Compañía Holandesa de Indias Occidentales. Entonces, es inevitable relacionar un hecho con el otro. Sí, Se rompe la tregua, se retoman en fin, las actividades bélicas, se retoma la guerra. Sabemos que además esto tiene que ver también con el cambio en España. Muere Felipe III, cuyo reinado, bueno, creo que has hablado antes con Bernardo García, y él efectivamente es crítico con la idea de la Pax Hispánica, porque esa Pax Hispánica no es del todo cierta, no es que Felipe III tuviera un reinado absolutamente pacífico, lo cual evidentemente es una simplificación muy grande, pero sí es verdad que estableció treguas muy importantes, sobre todo con Inglaterra, sobre todo con los Países Bajos, con lo cual durante unos años sí efectivamente hubo como un retroceso en todas esas actividades bélicas. Pero a partir de 1621 esto se rompe, pasa a gobernar Felipe IV,
hay una nueva, en fin, recuperación de toda esta actividad bélica y surge la Compañía Holandesa de Indias Occidentales. ¿Hay una relación entre los dos hechos? Seguro. ¿Por qué? Porque esta Compañía Holandesa de Indias Occidentales era una compañía comercial, sí, pero también era una compañía con claros intereses estratégicos y militares. Es decir, al mismo tiempo que se quería comerciar donde se pudiera, también entre los objetivos que tenía de partida era hacer la guerra allí donde el comercio no funcionara. Con lo cual, efectivamente, tiene mucho que ver con esta ruptura de la tregua. Y entonces, el momento es muy importante porque se establece un monopolio del comercio con el Atlántico. Exacto. Pensemos que Bueno, ya, claro, en los Países Bajos había un monopolio ya del claro, comercio con Asia, desde claro, 1602, claro. con la creación de la Y es Compañía Holandesa interesante de eso, Indias ese Occidentales. comercio con Asia, ese país con América. Hay un momento en que no se establece la compañía en las Américas precisamente por el negocio que hay con Asia. Y aparentemente después de lo que tú hablas, después de Felipe IV, cuando se restablecen los enfrentamientos bélicos, es cuando se establece esta compañía. Y no sé si tú estés de acuerdo con esto, José Manuel, la idea de multinacional. Todo monopolio requiere de un ejército, todo monopolio requiere de una fuerza bélica que lo proteja, que proteja el monopolio. Correcto. El caso es que, como te comentaba antes, las autoridades de los Países Bajos le otorgan, es decir, los estados generales, al fin y al cabo, eran la institución común para esas provincias unidas, ¿no?, que llamaron. Esa institución le otorga a la Compañía Holandesa de Indias Occidentales un monopolio del comercio con todo el hemisferio occidental, es decir, del Cabo de Buena Esperanza, del sur de África, hacia el occidente, mientras que la otra compañía de Indias Orientales tenía un monopolio sobre la parte oriental del mundo. Charles Boxer dijo, es muy curioso, que igual que españoles y portugueses, o castellanos y portugueses, mejor dicho, se repartieron el mundo en 1494 con el Tratado de Tordesillas. Esto mismo hicieron los holandeses con las dos compañías, ¿no? Claro. A partir de 1621, una compañía tenía el monopolio del hemisferio oriental y a partir de ese año otra compañía tenía el monopolio del hemisferio occidental. ¿Qué ocurrió? Pues que muchos de los comerciantes privados que se estaban lucrando en ese comercio, tanto anterior a la tregua como sobre todo en la tregua, de repente ven que no pueden realizar el comercio porque se ha creado un monopolio. Claro. Y muchos, de hecho, elevan un informe, que creo recordar que lo elevaron a la institución de gobierno de Ámsterdam, en el que decían, bueno, ¿cómo es posible que se haga esto cuando 2/3 del comercio con Brasil están siendo llevados por barcos neerlandeses? Como queriendo decir, esto está funcionando muy bien, ¿por qué crear una compañía de monopolio que probablemente vaya a estropear las cosas? Claro, ¿no? totalmente. Entonces, la Compañía de Indias Occidentales entra en unas rutas comerciales, en una serie de prácticas comerciales que ya existían desde antiguo y sobre ellas se va a montar y lo va a hacer, podríamos decir así, como elefante en cacharrería. En lugar de continuar con las mismas prácticas, digamos entre comillas, pacíficas, no eran del todo pacíficas porque las flotas holandesas habían atacado en algunas ocasiones ya el litoral de Brasil, habían establecido efectivamente algún tipo ya de escaramuza en otros lugares, había un establecimiento de fuertes ya y un principio de colonia ya en la desembocadura del Amazonas. Es decir, que los holandeses se movían ya por esas regiones de América del Sur. Totalmente, sí. Pero la Compañía de Indias Occidentales, en lugar de seguir con esas prácticas relativamente pacíficas, lo que hacen es eso que llamaron el gran diseño, es decir, ¿dónde podemos hacer más daño a la monarquía hispánica? Vieron que era imposible conquistar Potosí. Potosí está a 4.500 metros de altura y llevar ahí ejércitos era muy complicado. Era muy difícil también conquistar las zonas mineras de México. No hay montañas holandesas donde entrenarse. Donde entrenarse, Sí, correcto. exacto. Como lo que sí tenían los españoles. Bueno, en Latinoamérica se dice que los españoles conquistaron Latinoamérica porque eran de los pocos pueblos europeos que sabían construir sobre montaña. Bueno, además de Sí, otras cosas, ¿no? Pero también es verdad que, en fin, no quiero entrar en eso que son otros temas, pero como sabes, la conquista española no es la conquista española, es una Sí. conquista en la cual los ejércitos estaban Sí, formados en sí, dos tercios, es interesante eso. por Y creo que indígenas, eso ¿no? es un punto Entonces, importante, ¿no? Todo ese aspecto internacional, sí, ahora voy con él multinacional, que por decirlo así, claro, que me has multinacional. preguntado antes y Sí, quiero ir a él.
Pero por rematar este argumento, hay que decir que efectivamente en ese momento, en 1621, los directores de la compañía deciden esto que han llamado el gran designio o el gran diseño, ¿no? Ujú. En el cual, imaginemos un gran mapa de los Blaeu, un gran mapa de aquellos maravillosos cartógrafos neerlandeses, Sí. sobre él vieron dónde había posibilidades de atacar, dónde había posibilidades de... Claro, había que atacar, había que hacer daño desde el punto de vista militar, pero había que tener rápidamente lucro y beneficios económicos, porque era una sociedad por acciones, no lo Claro. olvidemos. Con lo cual, el punto que vieron como más factible fue Salvador de Bahía, la sede del gobernador del estado do Brasil, o sea, del Brasil de aquel momento y de lo que llamamos la América Portuguesa. ¿Esto eran compañías multinacionales? Yo tengo que decir que el concepto de nación es un concepto contemporáneo. Entonces, Claro. yo creo que sí que cometeríamos una especie de, en fin, de anacronismo diciéndolo, pero desde el punto de vista, desde dos puntos de vista, yo diría que sí que hay una analogía con las multinacionales actuales. Primero, son sociedades por acciones, son sociedades que efectivamente tienen un capital anónimo, es decir, la Compañía de Indias Orientales tenía una serie de dirigentes cuya responsabilidad última no era el desarrollo del capital, es decir, ellos realmente funcionaban como compañía anónima por acciones, prácticamente es la primera en la historia, aunque había habido ejemplos parecidos previamente en el norte de Italia, pero por su enorme alcance en las operaciones, que iban desde los Países Bajos, por supuesto en África, en territorios en Próximo Oriente, después, por supuesto, en la península arábiga, por supuesto, en el estrecho de Hormuz, por supuesto, en la costa occidental de India, en la costa oriental, tenían bases en Ceilán, después organizaron las bases en Indonesia, que todos conocemos, incluso tenían operaciones comerciales con China y con Japón, por supuesto, desde ese punto de vista, sus acciones o su alcance era prácticamente mundial. Si Global, lo sí, total. juntamos a la Compañía de Indias Occidentales, cuyo teatro de operaciones era el Caribe, América del Norte, América del Sur y la costa occidental de África, tenemos prácticamente un comercio global. En ese sentido, sí que son Entonces, muy novedosas las ¿qué? compañías. Sí, entonces, varias preguntas con lo que acabas de decir, José Manuel. La primera pregunta, entonces, ¿aceptas tú la idea de que la presencia o el legado que hoy en día existe de la presencia holandesa o neerlandesa en las Américas fue iniciada por ese interés comercial que había? Había un interés comercial de hacerlo. La otra pregunta, que es una pregunta doble, y a ver si no queda tan mal formulada después de esta primera pregunta, es esta. Hablamos con anterioridad sobre la impotencia de los holandeses de establecer colonias permanentes, porque era poblarlas de gente. Y en cierto modo el fracaso de ellos de no poder poblarlas. Tú me estás hablando de todos estos sitios globales, porque estamos hablando básicamente de presencias, de nuevo, holandesas, neerlandesas alrededor del mundo, pero que no en cierto modo no pudieron ser pobladas o fortalecidas con la presencia de ciudadanos europeos viniendo a esos sitios. Entonces, la primera pregunta, ¿aceptas eso, el aspecto comercial, como un inicio, un génesis de la presencia holandesa o del legado de la presencia holandesa en el Nuevo Mundo? Y lo segundo, ¿por qué no pudieron poblar ellos esos sitios? ¿Por qué, por ejemplo, no existe una colonia holandesa mucho más amplia en Brasil, por ejemplo, hoy en día? Bueno, pues yo como historiador, en fin, como hacemos siempre los historiadores, yo también tengo que dudar sobre las grandes afirmaciones, ¿no? Ok, ok, Y no, por eso listo, siempre, muy bien, está por, muy bien, está muy bien, está muy por bien, eso está muy bien. siempre mis respuestas evitarán ser sí o no siempre. Claro, Entonces, absolutamente, pero, no, y tiene que serlo, tiene que serlo. perdona que en ese sentido a No, veces no, sea no, no, prolijo. no, no Y tienes si que lo ir por soy, parte. pues me lo dices y ya está. Y me dices, bueno, pues dejémoslo un poco más sintetizado, porque también una capacidad que deberíamos tener siempre es la síntesis. Bien, en términos generales, ¿la expansión holandesa era una expansión fundamentalmente comercial? Sí, efectivamente los intereses comerciales eran clarísimos y tanto la expansión en Asia como la expansión en el Atlántico y en América fueron capitalizadas o fueron dominadas por dos compañías comerciales. Por lo tanto,
¿Cómo podemos negar esta afirmación? Pero yo sí quisiera introducir aquí algo que yo creo que es importante. Nunca hubo una única razón para esa expansión. Las cuestiones comerciales eran fundamentales, de acuerdo, pero el telón de fondo era precisamente el motivo de estas entrevistas y de este ciclo. El telón de fondo era precisamente esa revuelta de los Países Bajos o esa guerra de los 80 años, como también se la ha llamado. Es verdad que esa guerra tenía un cariz hasta 1609 y tuvo un cariz muy diferente después de 1621. Hay varios historiadores que están de acuerdo con esta idea. A partir de 1621, esta guerra de los 80 años, por un lado, se mezcla con la guerra de los 30 años en Europa, pero además toma un cariz muy comercial, muy de sesgo comercial, muy de dominio de rutas comerciales por parte de los neerlandeses. Y además toma un carácter o un alcance global. Con lo cual, el propio Charles Boxer, no soy yo quien va ahora a descubrir esto porque hace bastante tiempo que él lo dijo, yo creo recordar que en su libro, su extraordinario libro de tantos que él escribió, The Dutch in Brazil, ¿no? Es uno o me da igual, o la expansión holandesa, o incluso probablemente en el Imperio Portugués, ¿no? Él tiene un extraordinario libro sobre los holandeses, Dutch Born Empire, y un extraordinario libro sobre los portugueses, The Portuguese Born Empire. Entonces, en varios de ellos, él decía que esa guerra, a partir de 1621, que concluye en 1648, es la Primera Guerra Mundial. Sí. Podemos decir que prácticamente los escenarios bélicos estuvieron en todo el planeta. Entonces, desde el punto de vista de la razón de esa expansión, tenemos por supuesto una cuestión comercial, tenemos por supuesto una cuestión bélica, tenemos efectivamente un dominio de rutas comerciales. Claro, la cuestión sería, bueno, pero la cuestión bélica viene detrás del comercio, porque lo que querían era el dominio de las rutas comerciales. De acuerdo, pero era un dominio de rutas comerciales dominadas por los ibéricos. Es decir, que el componente de la guerra también era fundamental. Bueno, ¿no atacaban zonas donde estaban los ingleses? Sí, lo hacían. Por ejemplo, está el caso de Amboina en Asia, ¿no? Donde hubo un enfrentamiento durísimo con los ingleses. Pero es verdad que al ser ellos aliados en esa guerra contra España, ellos de alguna manera sí que evitaban más este conflicto con los ingleses y lo llevaban más al enemigo, en fin, al enemigo número uno que eran los ibéricos y que era España. Entonces, pero luego también está la cuestión religiosa. No olvidemos que el antagonismo no era simplemente una cuestión política. Este antagonismo, España, Países Bajos o monarquía hispánica, Estados Generales de Holanda y Estados Generales de los Países Bajos o Provincias Unidas, como debemos llamarla, el antagonismo es religioso. Y entonces, esta cuestión religiosa, por supuesto, que está detrás de los enfrentamientos bélicos. Hay incluso quien ha visto hasta razones culturales, es decir, la manera en que los holandeses se asentaban en el Nuevo Mundo, efectivamente, como tú mismo has recordado en la segunda parte de la pregunta, era muy diferente a la que lo hacían los ibéricos. Los holandeses estaban muy acostumbrados a la vida urbana, a la vida en ciudades. Prácticamente en todas partes donde iban y fundaban un asentamiento, estoy pensando en Batavia, por ejemplo, en Indonesia, pues estoy pensando, por supuesto, en el puerto de Recife. Recife ya existía, pero ellos desarrollaron el puerto de Recife en Pernambuco, pues desarrollaron una especie de pequeña ciudad holandesa en el trópico. Y la manera en la que ellos tuvieron ese asentamiento en el territorio era diferente. ¿En qué sentido diferente? Desde luego que la capacidad de colonización, la capacidad de conquista por la capacidad militar que tenían fue alta. Pero una vez que conquistaban, después su capacidad de colonización, es decir, su capacidad para atraer personas que poblaran esos territorios, fue mucho más baja, mucho más escasa, mucho menos potente de la de los ibéricos. ¿Y tú a qué aduces eso? ¿Por qué? Es complicado. Esa es una de los grandes temas que cuando hacemos las comparaciones están presentes. Por supuesto que muchos autores, el propio Boxer, por supuesto hasta Fernand Braudel, ¿no? en su gran trilogía Civilización Material, ¿no? Trató este tema. Muchos historiadores brasileños también, Sergio Buarque de Holanda, por supuesto, Evaldo Cabral de Melo, por supuesto, han tratado esta cuestión. A mí me resulta curioso una especie de paradoja.
Ujú. Claro, cuando los historiadores brasileños hablan de la derrota holandesa en 1654, dicen los holandeses no se adaptaron al trópico, ¿no? Esta es una de las razones, de las muchas que hay, es una de ellas. Claro, no llevaban colonos, pero ¿por qué no llevaban colonos? Claro, es que el ambiente tropical para ellos no era, pero, pero Eso perdón, no, sí. Ujú. claro, pero Indonesia, la colonia holandesa está en el trópico y los holandeses, que alguien me corrija, estuvieron hasta 1947 allí. Ujú. Y perdón, Curazao, Aruba, en fin, Curazao, exacto, te iba a decir eso. Te iba a decir Las las colonias Antillas, claro, holandesas en el Caribe, claro. la Guayana que hoy es Surinam, todas Sí, esas sí. regiones son tropicales y los holandeses han estado allí por siglos. Es decir, no está ahí la razón. No es una falta de adaptación al trópico. Yo creo que hay razones mucho más complejas. Yo cuando pienso en la cuestión de los movimientos de población, creo que debemos ver los factores de expulsión. Toda sociedad genera, para que haya inmigración, unos factores de expulsión y las zonas a las que la gente va tienen unos factores de atracción. Entonces, los factores Bueno, de atracción, una áreas de Europa más empobrecidas que otras, entonces claro, generando claro, una inmigración mucho más elevada. claro, entonces imaginemos que los factores de atracción, es decir, esa especie de El Dorado, ¿no? Esa leyenda del Dorado que estaba muy Ujú. presente, es la misma para todos, es la misma para castellanos, para portugueses, para ingleses o para holandeses. En América la gente podía de alguna manera tener oportunidades de enriquecimiento que tal vez no tuviera en Europa, pero eso era igual para todos. ¿Qué es lo que es distinto? Probablemente los factores de expulsión. ¿Por qué? Porque esto se ha comprobado. No tenemos, evidentemente, una estadística como la que tenemos hoy para medir la renta per cápita de los holandeses en el siglo XVII, pero Claro. si la tuviéramos, veríamos que era la más alta de Europa, Bueno, seguro. exacto, es eso. Yo iba a especular un poco. La afluencia en esa parte de Claro, Europa. Tú estabas claro, hablando de las ciudades, tú estabas hablando de una vida que en cierto modo ya es casi una vida, lo puedes llamar casi que pequeño burguesa, clase media, de claro. libros, Entonces, de instrumentos musicales, del confort de la clase media, del confort de lo que es exacto, ser civilizado. Tal vez de las exacto, partes más civilizadas del mundo en esa época, al menos del mundo claro, occidental. Entonces, claro. ¿para qué irse al nuevo mundo, no? Claro, y yo creo que hablamos de una edad de oro en España, el siglo de oro, ¿no? Como lo llamamos, parte del 16 y por lo menos la primera parte del 17, incluimos allí a los grandes Cervantes, Velázquez, etcétera, pero también se habla de una edad de oro ¿No? Y de Holanda. con eso tocamos este tema muy por encima Sí, con Bernardo. Claro, lo interesante es eso, ¿no, José Manuel? De que son de edades de oro contemporáneas. sí, La y holandesa sí. y la española. Y esto es paradójico porque son contemporáneas, dan lugar a enormes artistas en cada una de ellas. Pensemos así como nos sale de repente, decimos siglo de oro español, Velázquez, edad de oro holandesa, Rembrandt, ¿no? Nos sale Rembrandt, así. o Vermeer, ya. O Vermeer, ¿no? Y los grandes, ¿no? Entonces, eh, Aunque Vermeer es interesante, porque yo solamente temáticamente hablando, si lo piensas bien, mira lo que pinta Vermeer, sí, José Manuel. Mujeres leyendo, ¿no? tocando instrumentos, una vida Sí, sí, muy nada, urbana, muy exacto. clase media. Nada de grandes flotas No, surcando no, los no, no, mares. nada de batallas navales, ni nada, no, no, el confort de la clase media holandesa. Exacto. Pero creo que hay una paradoja. Estamos ante dos países, si quieres llamarlos así. Yo me Mm, resisto mucho a hablar del término país porque también es más contemporáneo, sí. pero bien, dos entidades políticas, Naciones. una monarquía sentada, la monarquía de los Habsburgo, la otra esa república de los Países Bajos con los Estados Generales, formada por diferentes unidades casi más desunidas que unidas, como decían algunos, parecían más las provincias desunidas que las provincias unidas, pero en el caso de los Países Bajos, con una afluencia económica, con un nivel de vida y unos ingresos en fin, un estándar de vida, un nivel de vida general mucho más alto del que tenía Castilla en el siglo Claro, XVI-XVII. claro. Y, y lo que es paradójico es que España, Castilla o la monarquía hispánica, como la llamamos, en el siglo XVI-XVII, tenía los mayores yacimientos en metales preciosos del planeta en sus manos. Sí. Y a pesar de esto,
La No era, prosperidad sí, económica no estaba en la península ibérica, estaba en los Países Bajos. Con lo cual, si tenemos un lugar, y esto lo dijo Simon Schama en su día, me acuerdo perfectamente, en aquel libro fantástico, The Embarrassment of Riches, ¿no? yeah, El desconforto de la riqueza o algo sí, así, sí, lo sí. podríamos traducir. Lo dijo bien claro, cómo estos holandeses cuya capacidad para vivir de manera relativamente cómoda era muy alta y estaba bastante extendida, lo cual no quiere decir que no hubiera pobres, por supuesto que pobres había, por supuesto que población marginal también había, pero con esa capacidad que tenían, ¿qué interés iban a tener ellos en irse al otro lado del mundo? A poblar una colonia con un riesgo enorme de morir en el viaje o de morir en una batalla o de acabar. Entonces, todos los intentos holandeses, y cuidado que no fueron pocos, porque hubo una conquista en Brasil, hubo una colonia específicamente de poblamiento en Norteamérica. Bueno, New Amsterdam, ¿no? Bueno, Claro, interesante, claro, hubo dos Nueva Amsterdam, ¿no? Uno en sí, Brasil y otro en lo que hoy es Nueva claro. York, ¿no? Ellos crean una nueva Holanda en Brasil y crean unos nuevos Países Bajos, un New Netherland en América del Norte. Pero esta era una colonia específicamente de población y organizaron la colonia, es decir, organizaron patruns, este sistema de patruns o de patronazgo, por el cual alguien obtenía enormes cantidades de tierra si llevaba colonos a la zona y además los colonos iban como grupos familiares. Bueno, creo recordar que en el tiempo holandés, fíjate que Nueva Ámsterdam Manhattan es comprada, como se dice, a los indígenas por 30 euros, ¿no? En 1624. Esa colonia, cuando la No, no ocupan por los ingleses, 29,99, me imagino, ¿no? no, la compraron casi por el equivalente a 30 euros. Okay. Esa colonia, cuando la ocuparon los ingleses en 1664, es decir, 40 años después de su fundación, no pasaba de 2.500 habitantes. Oye, no era poco porque partían de cero, pero tampoco era un lugar donde se... Despoblado. Claro, pero tampoco era un lugar donde la potencia demográfica creara, por ejemplo, una resistencia a los ingleses. Los ingleses la conquistaron casi sin esfuerzo, precisamente por eso, porque la capacidad que ellos tenían para defender el territorio era baja. Sí, sí, sí. Entonces, esta paradoja se da, efectivamente, grandes Es conquistadores, gran potencia interesante, ¿no? comercial, pero una escasa capacidad de poblamiento de sus zonas de conquista en América y, por supuesto, en Asia. Por mucho que digamos que Batavia fue una colonia de éxito porque estuvo mucho tiempo controlada por los holandeses, si viéramos cómo era Batavia en términos demográficos, veríamos que la mayor parte de la población de allí eran habitantes de Indonesia y chinos. Sí, Es decir, de nuevo, los holandeses originarios de los Países Bajos y europeos eran la minoría de ese lugar y casi todos los que habitaban allí eran funcionarios de la Compañía de Indias Orientales que hacían un periodo en fin, de desempeño del cargo allí, pero luego volvían a Holanda, con lo cual no establecían ellos asentamientos permanentes como tal, ¿no? Entonces sí que esta es una característica general de ese contacto que tenían los Países Bajos en la Edad Moderna con esos territorios de ultramar. es curioso lo que estás diciendo, José Manuel. Es curioso en dos sentidos, o en cierto modo es bastante contrastante con el caso español. Y en ese sentido, los españoles fundaron, creo que más de 500 ciudades en las Américas. Y muchas de esas ciudades, el 95% de esas ciudades todavía persisten, todavía persisten. Te vas todas las ciudades latinoamericanas fundadas por españoles, las grandes ciudades, Buenos Aires, bueno, no México, porque México fue un asentamiento retomado, ¿no? Pero Buenos Aires, Bogotá, Cali, Lima, Perú, retomado también de los imperios, las dos de los imperios, pero el resto, ciudades españolas. Interesante que los holandeses también fundaron ciudades, pero en cierto modo fundaron ciudades, pero otros las ocuparon para que otros las ocupasen. Entonces mi pregunta, si tú aceptas esa noción, mi pregunta sería esto, ¿tuvo algo que ver, y aquí viene el aspecto religioso, y de pronto estoy totalmente equivocado, y de pronto lo estoy, ¿tuvo que ver algo el aspecto religioso de los españoles y su capacidad de mezclarse con los nativos? Porque recordemos una cosa, los españoles crearon la raza mestiza, esa raza del indio y el europeo, eso fue español y para que esa raza se creara no fueron unos casos aislados, fue algo más sistemático. Y tú vas a Latinoamérica hoy en día y tú eres brasilero y yo soy colombiano y nos damos cuenta del mestizaje
que se dio en Latinoamérica. Pero en el caso neerlandés o en el caso holandés, ¿tú qué dirías? Yo, de nuevo, Ah, bueno, ok. vuelvo a a Sí, mi sí, 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 carácter de historiador y de sí, huir sí. de grandes De afirmaciones, grandes afirmaciones, grandes yo, brochazos como los míos, sí. claro, aceptando esto como regla general, efectivamente, también yo creo que deberíamos relativizarlo un poco. Yo creo que sí, sí hay una diferencia. Es decir, em, las colonias fundadas por los territorios del norte de Europa, ingleses, holandeses, dan lugar a asentamientos en los que el componente europeo es predominante, mientras que las fundadas por los ibéricos tienen un componente indígena o mestizo mucho más alto. Esto en las sociedades Eso es contemporáneas, muy importante, José Manuel, claro, ¿cierto? lo podemos ver. Ahora, yo creo que esto también, de nuevo, es una simplificación porque no Claro. estamos ni mucho menos en todo el continente americano ante casos únicos. Yo creo que tu caso, Colombia, ¿no?, que es tu país de origen, Sí, es uno. El caso de Brasil es otro, el caso de México es otro, el caso de Perú es otro, el caso de Argentina es es otro. otro, Y total. si, y si vamos a cada uno de estos, que en la época eran divisiones administrativas del Imperio Español, en virreinatos, en audiencias, vemos que en cada uno de ellos se establece un tipo de política, con una política general, efectivamente, que es, sabes que en el tema, en la idea de imperio es que España tenía en el siglo XVI, se estableció una república de españoles y una república de indios. La idea original era separar, segregar totalmente la población indígena. Ellos decían que era para proteger a los indígenas, precisamente porque había habido unas leyes ya. Pensemos una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Las leyes de protección del indígena en España son de 1500, las primeras son de 1512 y las más importantes son de 1542. La primera ley de protección de los indígenas en Norteamérica, en el territorio inglés, es de No, totalmente. 1763. Bueno, Es totalmente otra cosa. totalmente, mucho más anticipado. Además, también está la disputa de Valladolid de 1550 Sí, con San correcto, Bartolomé de las Casas sin Gil correcto. Saavedra, que es importante, ¿no? Que nadie me malinterprete y piense que yo ahora voy a decir que los españoles protegían y los Sí, que demás no, exacto. que esto así no Pero es. al menos, que, pero al que, menos que al, está, pero al menos el pensamiento sí, estaba, la idea pero, estaba. pero en fin, desarrollar un poco la pregunta que me hiciste, que es también compleja, a pesar de las leyes de protección a los indígenas y a pesar de que habían entrado las órdenes religiosas y muchas de ellas defendían también a los indígenas y estaban en contra de su esclavización o de someterse a la esclavitud, tenemos que decir que los sistemas de mano de obra forzosa, sobre todo la mita en Perú y otras muchas, a los que los españoles sometieron a la población indígena, fueron terribles. O sea, causaron Claro, maltratos y una situación de crueldad sin fin, lo cual llevó, evidentemente, mezclado, por supuesto, con la guerra y con las epidemias en el siglo XVI, a una hecatombe demográfica que, por supuesto, es absolutamente innegable que existió. Ahora bien, esa segregación de República de Españoles y de República de Indios, esto lo explican muy bien los historiadores de la sociedad colonial, teóricamente debía existir, esto prácticamente no existió nunca. En las ciudades, en las márgenes, en las periferias de las ciudades, siempre había zonas de contacto entre las comunidades indígenas y las ciudades españolas, es decir, entre la República de Españoles y la República de Indios. Fíjate que ocurrió una cosa muy curiosa. Muchos indígenas los indígenas en general tenían que pagar un tributo que no pagaban los españoles. Se llamaba así el tributo, por el hecho de ser indígenas. Y esto venía, fíjate, de la práctica que los españoles tenían con los musulmanes cuando eran conquistados en la península ibérica y les hacían también pagar ese tributo. Entonces, ¿qué hacían muchos indígenas para evitar pagar el tributo? Cambiaban su ropa, se iban a la ciudad, hablaban español y pasaban de ser indígenas a ser españoles y dejaban de pagar el tributo, lo cual no es un mestizaje, digamos, físico o que viene es una asimilación cultural. Exactamente. Entonces son lo que unos en el pasado llamaban a esto aculturación, esto ya no se usa el término, ahora se está usando más el de transculturación u otros, en los cuales evidentemente una cultura se impone a la otra, pero entre las dos hay una reciprocidad, Sí, hay una hay una simbiosis, y esto, eso se ve todavía hoy claro, en día.
sí. Porque tampoco podemos hablar de ese mito que muchos dicen que españoles y sobre todo portugueses no eran racistas y los demás sí, por lo tanto no tenían ningún problema para No, mezclarse. no, eso Por no es Dios, cierto. Eso no es cierto. había discriminación racial En todas seguro partes, sí, y había sí. estatutos de limpieza de sangre. Ahora bien, es verdad, y esto John Eliot ya lo dijo en su día, la cuestión religiosa, la cuestión de que el puritanismo inglés y el calvinismo holandés Sí. tenían la idea de la predestinación y de que unos habían sido elegidos por Dios, en fin, en el principio de los tiempos y otros no, hacían que ellos pensaran que las poblaciones indígenas y las poblaciones africanas, según su manera de ver las cosas, seguro estos no habían sido elegidos. Entonces, ellos de alguna manera ya se veían como los elegidos y esto les provocaba, sí, una especie de rechazo a mezclarse con poblaciones que no habían sido marcadas o elegidas por Dios. Esto no ocurre con el catolicismo. Exacto, no, no, y eso es, Efectivamente, pero eso aquí yo hay, creo que eso es fundamental, eso no yo puede creo ser, que, nunca puede ser subestimado, me parece a mí. eh, Lo que tú estás ahora diciendo es bien, fundamental. claro, ahora bien hay que decir que en los asentamientos ingleses en América no todos eran puritanos, No, no, cuidado, no, todavía no porque sea esto puritano. es... Y hablemos otra cosa para tener colación, porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero tocar dos temas rápidamente en los últimos minutos que tenemos. El problemático asunto de la esclavitud. Y muy rápidamente, obviamente, pero los holandeses, ¿qué tanto ves tú que los holandeses, porque todas las naciones europeas se beneficiaron de ella, todas, todas, los portugueses la iniciaron, los españoles la continuaron, los británicos también la usaron, ¿qué tanto la usaron los holandeses? Pues yo digo en mis clases algo que, en fin, a mí me cuesta porque no es fácil dar esas clases que yo doy. Yo explico historia de Brasil y tengo que explicar una buena parte de mi asignatura es hablar de la esclavitud. Y yo siempre digo, cuidado, no culpemos únicamente a los portugueses porque en esto estuvieron involucrados Todos, todos, todos. toda la sociedad europea, todos los poderes europeos de la época, en la época moderna. Pensemos que la esclavitud va desde el siglo XV, la esclavitud africana, claro, la esclavitud empezó mucho antes. Yo creo que desgraciadamente la historia de la humanidad tiene Los muchísima más griegos tenían partes esclavos, con esclavos que sin ellos, o sea que es una cuestión casi inherente al hombre, a la pero sociedad humana, sí. la esclavitud moderna desde el siglo XV, ¿no? Con los primeros cargamentos que llevaron los portugueses desde África hacia el sur de Portugal, va desde el siglo XV hasta la última abolición de la esclavitud por parte de Brasil en 1888. Entonces, los holandeses conquistan el nordeste de Brasil a partir de 1630 y cuando el gobernador Johan Maurice van Nassau llega allí en 1637-38, lo primero que hace es escribir una carta, ¿no?, a los Estados Generales diciendo, si no conquistamos plazas en África, aquí no va a haber producción de azúcar. E inmediatamente él mismo lanza una fuerza naval para conquistar el Mina y después conquista Angola, es decir, las dos bases portuguesas del comercio de esclavos. Y curiosamente, una vez que en 1640 Portugal sale del dominio español por la declaración de independencia de Joan IV, no reconocida por España hasta mucho tiempo después, pero que poco a poco se hizo efectiva, cuando España rompe con Portugal, que era el principal abastecedor de las colonias españolas, quien va a pasar el principal abastecedor de esas colonias va a ser Holanda. Bueno, y Entonces, supongo el que gran hizo, enemigo, fíjate que el gran enemigo se claro, convierte en el principal abastecedor de esclavos, claro, no, ¿no? no, y Entonces, aquí entonces claro. hay un pragmatismo muy claro también Claro. en la paz a la que se llega en Claro, y 1648. entonces, y ahí tú tienes un problema simbólico. Entonces tienes un producto como el producto como el azúcar, un producto como el algodón, o un producto inclusive como el tabaco en los Estados Unidos, todos asociados con la esclavitud, Sí, todos. sí, Entonces tienes el problema de que, bueno, si los holandeses eran los principales sí, importadores de azúcar sí, a Europa, entonces esa conexión con el esclavismo es muy difícil claro. no establecerla y se convierte en un tema controvertido, ¿no? Claro, pero Tiene que ser Juan, controvertido. hay algo muy importante. Los holandeses intentan conquistar Brasil en 1624 y fracasan, pero luego en 1630 tienen un relativo éxito y están ocupando el nordeste de Brasil hasta 1654 y ya empiezan a recibir azúcar desde Pernambuco y empiezan a tener una producción de azúcar. Cuando en 1654 son derrotados, muchos de ellos lo que van a hacer es crear un nuevo Brasil en el Caribe. De hecho, el desarrollo de las colonias holandesas en el Caribe se produce a partir de esta fecha, Después del fracaso, después del fracaso en Brasil después de la recuperación
exacto, de y Brasil de con las la vías. idea de alguna manera, podemos decirlo así, de crear un nuevo Brasil. Sí, Y esta forma de producir, me da igual, tú has hecho alusión a otros productos y es así, porque no solo es el azúcar, va a ser el tabaco también y luego ya pasado el tiempo el algodón claro, en el sur de las colonias inglesas, que después va a ser el sur de los Estados Estados Unidos. Unidos, Y el claro. origen es estas plantaciones de azúcar que originalmente se habían creado, cuidado, no en Brasil, el origen viene de Madeira y de São Tomé en la costa de África ya a finales del siglo XV. Es decir, los Increíble, portugueses ya habían puesto esto en marcha. Los increíble. holandeses aprenden cómo hacerlo, lo trasladan al Caribe y después el sistema plantacional, como se ha llamado, ¿no? El complejo plantacional lo llamó Philip Cartin, se extendió por prácticamente todos los territorios de América. Ujú, Y ujú. todos ellos, todos estos complejos plantacionales tuvieron como mano de obra fundamental la mano de obra esclava africana. Ahí tienes tú. Quiero hacerte una última pregunta, porque desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Me encantaría seguirte haciendo preguntas, pero esta es una última pregunta. En el contexto, ya mirando retrospectivamente, tú como historiador, que conoces esas intervenciones neerlandesas y holandesas en las Américas, ¿qué tan beneficioso fue a la larga ese enfrentamiento y esa relación bélica y comercial que los Países Bajos tuvo con el Imperio Español? Yo huyo de los juicios. Es Ok, decir, ok, ok. No, no eres juez. Es cierto, me lo claro, dijiste una vez. Los historiadores no son jueces, es cierto. no, no, Y tienes toda la es razón, tienes decir, toda la razón. esas valoraciones, Sí, en primer lugar, yo te son tendría que responder ahora en un minuto, lo cual sí, ya no me gusta. sí, sí, Pero en sí. segundo lugar, las valoraciones nunca son blancas o negras, Negras, nunca son son maniqueas, tienes blancas razón, sí. y negras, son grises, es decir, hay beneficios, sí, para algunos comerciantes hubo beneficios, para otros no, porque hubo comerciantes neerlandeses que cuando se creó la Compañía Holandesa de Indias Occidentales tuvieron problemas. La propia Compañía de Indias Occidentales quebró. En 1674 tuvieron que crear la nueva Compañía de Indias Occidentales porque esa compañía había quebrado. Entonces, beneficios para el comercio holandés no hubo muchos, podemos Ok, decir ok, así, ok, porque muy bien, tuvieron, interesante. fíjate, tuvieron una derrota militar fortísima en 1654 y podemos decir que fue la primera gran derrota que tuvo el complejo de las Provincias Unidas en esa gran expansión que tuvieron en la primera mitad del siglo XVII, esa derrota en Brasil. Tuvieron una derrota militar y poco tiempo después tuvieron una bancarrota. Y es más, Juan, no he hablado mucho porque no tengo mucho tiempo, pero en 1641-43 se produjo casi el mismo proceso que se produjo en el crack del 29. Una sucesión de impagos y de quiebras crediticias que llevaron casi al colapso al comercio del azúcar. Con lo cual, ¿y esto por qué? Pues porque llegó tanta azúcar a Ámsterdam que los precios colapsaron. ¿Qué va a ser? Y fíjate, entonces, lo que parecía la gallina de los huevos de oro en 1621 se convirtió en el mayor problema económico de las Provincias Unidas casi desde el Pacto de Utrecht, Una ¿no? sobreproducción, en cierto modo. Claro, exacto. Se llegó a una sobreproducción que hizo que los precios cayeran el 60% en 2 años. No hubo nadie relacionado con el comercio del azúcar que no se viera afectado y muchos se arruinaron. Entonces, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que efectivamente la creación de la Compañía de Indias Occidentales, el establecimiento del monopolio, que por cierto se rompió en 1638, con lo cual ellos mismos reconocían que el monopolio no funcionaba, y sobre todo las acciones bélicas de una compañía de comercial fueron desastrosas, es decir, Ok, no ok. fueron No, no, decisiones no, no, sí, acertadas claro, en el no. siglo No, XIX. tú me haces pensar ese término inglés, el boom and bust, ¿no? El boom, Sí, sí, ese sí, ciclo capitalista correcto, de correcto, apogeo claro, de apogeo y colapso, apogeo y porque bancarrota. además hubo un momento de espejismo que fue en 1628. En 1628 la compañía capturó entera la flota de la plata española en Matanzas, Cuba. Con Wow. lo cual, con lo cual, te puedes imaginar que inundaron de plata a Ámsterdam y los repartos que se hicieron en dividendos a los accionistas fueron estratosféricos. Entonces pensaron, ya está, ¿no? Aquí tenemos la gallina de los huevos La de gallina oro, de los huevos de pero plata. de plata en este caso, efectivamente. Pero a partir de ahí
todo, y claro, los grandes beneficios que tuvieron en 1628 se usaron para la conquista de 1630, pero a partir de esa conquista hay un consenso general en los historiadores que las cosas fueron de mal en peor. Ok, ok. No, interesante eso. Muy bien que me lo hayas respondido de esa manera, porque claro, uno como no especialista tiende a generalizar ciertos aspectos, y claro, hay unos pormenores que son, se le olvida a uno esos pormenores. Pero me parece a mí que hay unas cosas muy evidentes en este periodo holandés, ¿no? El establecimiento de una identidad nacional, para empezar. Sí, Y esa proyección de país de una sí, manera global, ¿no? sí, Y hablábamos con Bernardo de esa modernidad, también con Raymond. Hola, tú lo estás tocando también ese tema. claro. De Sí, lo una moderno modernidad que era ese siglo, económica lo también. moderno que era, ¿no? Sí, sí, también una modernidad económica. Sí, una modernidad económica global, Claro, bélica, comercial, claro, política incluso. un mundo que Sí, reconocemos hoy en día sí. completamente. Porque en 1648, además, como ya te habrán contado mis colegas, se establecieron los principios de las relaciones internacionales. También son entendidas estas paces de Westfalia y de Münster como el inicio de la manera en la que se hacían las relaciones internacionales. Entonces, estamos en el alumbramiento de muchas cuestiones que ya consideramos como más No, modernas o contemporáneas. y tú mismo lo mencionaste, la ¿No? Primera Guerra Mundial, por Sí, decirlo sí, así, en esa ese siglo primera también, guerra ¿no? con escenarios prácticamente en todo el planeta. Debo decir otra cosa importante. Por mucho que suene espectacular y que hablemos mucho de la expansión holandesa y de las compañías, no olvidemos nunca que la fracción en la economía general, tanto de España como de los Países Bajos como de Inglaterra, del componente colonial o del componente ultramarino, era muy minoritario. Un historiador británico, O'Brien, cifró en el momento álgido del imperio inglés o imperio británico en el siglo XIX como un 7% de la economía británica, lo que venía ¿Qué va a de las ser? colonias. En el ¿Qué va a caso ser? español, Bartolomé Llull ha cifrado que en el siglo XVI el comercio con América era poco mayor que el comercio de la ciudad de Córdoba, que era una ciudad relativamente pequeña. Entonces, tenemos una especie de espejismo de la plata y Sí, del oro y del azúcar, claro. Y de pensando que expansión eran, comercial de los poderes claro, coloniales. exacto, Interesante, eso pensando, es muy interesante. pensamos que esto es el no va más y que esto daba para enriquecerse toda Europa y no era tanto así. Siempre en Europa los componentes esenciales de su economía eran los componentes internos. Era la producción agrícola interna, en el caso holandés siempre se ha dicho esto, el comercio fundamental holandés no era el comercio con América, era el comercio con el Báltico y el comercio con el Mediterráneo. Esas dos eran las líneas y las rutas fundamentales de el auge comercial de los holandeses, incluso en los momentos de expansión ultramarina. Muy interesante. No, eso daría para otra charla y otra serie completa. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por acceder a esta charla y muchas gracias por corregir mis generalidades históricas. De veras que te lo agradezco. Al Pero muy, contrario, muy interesante. soy yo el que te agradece y al revés, pues te pido perdón por haber sido prolijo No, cuando no, 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 estás no, no, pidiendo no, no tienes que síntesis. disculparte en absoluto. Tenemos que agradecerle también al Cervantes de Utrecht por dejarnos tener esas conversaciones. Pero me Sí, parece a mí que se aclaran algunas cosas, se desmitifican ciertos aspectos, que es lo importante, o al menos era la idea de tener estas conversaciones. muy bien. Pero muchas Eh, gracias, José Manuel. Gracias, enhorabuena por la iniciativa. Lo Muchas mismo, lo mismo. gracias.